Para más señas, Laura. Parte 4. Beto y Susi se aman. Uno de estos días, Beto, el hermano grande de los gemelos, se enamoró de Susi, la que viene conmigo a la clase de lengua de señas. Yo supe enseguida, porque vi la cara de Lelo que puso cuando conoció en la tienda de mi papá. Era un martes, y teníamos clase. Habíamos quedado de vernos en Los Patos, para irnos con Pedro y Katia. Beto había ido por su cuenta con los gemelos a la tienda. Acababan de llegar y estaban platicando con mi papá. «¿Qué tal, don Esteban? ¿Cómo estás, Laurita?» «Muy bien», respondimos mi papá y yo. «Buenas tardes, señor Esteban», dijo Sandra, y a mí me saludó en lengua de señas. Saúl no saludó. Caminaba agachado mirando al piso. Se había encontrado tirado un candado y andaba por todo Quipatla buscando, por si acaso se le aparecía también la llave. Ya se había encontrado dos, pero ninguna era de su candado. «Saludo», le dijo entre dientes Beto a Saúl. El gemelo saludó, alzando la mano, pero sin levantar la cabeza. «¿Vio el partido de ayer, don Esteban? ¡Qué golazo! El del Flaco Gutiérrez, ¿no?» «Sí, qué bonito remató el pase del Cosme». En eso estaban cuando llegó Susi, y Beto puso cara de pasmado. Seguro se le olvidó hasta de qué estaban platicando. Susi nos saludó a todos en lenguaje de señas. Mi papá y Katia y yo le contestamos igual. Beto nada más abrió la boca, pero estoy segurísima de que no hizo ningún sonido, porque más bien se quedó tieso. Luego se puso rojo. Saúl se empezó a reír. «Él es Beto», le dije a Susi con señas. Susi le dio la mano a Beto, pero Beto se tardó en reaccionar. Más risa le daba a Saúl. Katia, Pedro, Susi y yo nos despedimos y nos fuimos hacia la casa de Edgar. Beto se quedó ahí, mirando a Susi hasta que desapareció de su vista. Saúl ya se estaba haciendo pipí de la risa. Dice mi papá que cuando le preguntó a Beto que qué venía a comprar, no supo, se le había olvidado. Entre las carcajadas de Saúl, Sandra le recordó que su mamá le había encargado una lata de chiles jalapeños, medio kilo de lentejas y una cajita de consomé. Saúl se limpiaba las lágrimas que le habían salido de tanto reírse. «Ah, y si sobra a cambio, yo voy a querer chamois de los que pican». «Y yo chiclosos de cajeta», pidió Sandra. Mi papá me dijo que cuando a Beto se le quitó lo pasmado, se puso muy serio. Le preguntó por qué Susi no hablaba. Él explicó que era sorda. Ella nació así, por eso de chiquita tampoco pudo aprender a hablar. Ahora ya sabe hablar, pero habla con sonidos un poco raros y muchas veces la gente no le entiende. Por eso también habla con lengua de señas. Así le entendemos mejor. Beto se quedó pensativo. ¿Y si quiero platicar con ella? Pues con señas, Beto, le dijo mi papá. Pero ¿dónde pudo aprender a usar las mismas señas que ella para que nos entendamos? Pues en la clase del maestro Edgar, van para allá. Dice mi papá que en ese mismo instante Beto salió corriendo a alcanzarnos. Hasta se le olvidó su pedido y sus hermanos. Mi papá los tuvo que llevar a su casa, junto con las lentejas y los chiles y el consomé. Cuando nosotros llegamos a la casa del maestro, antes de que él nos abriera la puerta, vimos a Beto derrapándose al dar la vuelta en la esquina, a todo lo que daba. Nos dijo que no quería llegar tarde a su primer lección. Cuando Beto la miró sonriendo, Susi se puso colorada. Ya me lo sospechaba. Ella también se andaba enamorando. Platicando en silencio. Los martes y los jueves, después de la clase, a comerse unos tacos a la vitamina T, Beto invita a Susi. Ahorita todavía tienen que platicar en un cuaderno, porque Susi sí sabe leer y escribir en español. Katia, Pedro y yo nos los encontramos el otro día. Se veían muy bien juntos. Beto escribía algo y Susi le sonreía. Luego le escribía otra cosa y él intentaba contestarle en lengua de señas.
Como se equivocaba mucho, pues apenas estaba aprendiendo. Susie le acomodaba las manos y los dedos hasta que hacía la seña como debe de ser. Aunque yo sospecho que Beto muchas veces se equivoca adrede para que Susie le agarre las manos. No es que yo sea una metiche, pero me gusta estar mirando las conversaciones ajenas, pero les aseguro que de repente volteé hacia su mesa y justo vi que Beto le hacía a Susie una seña inconfundible. Le dijo, te quiero. Le di un codazo a Katia y le dije a Beto que se le estaba declarando a Susie. Para cuando Katia volteó, ya se habían dado un beso. Esa era una seña de que toda la taquería pudo entender, hasta don Humberto, que estaba preparando unos tacos de bistec en la parrilla. Ahora que son novios, Beto y Susie andan todo el tiempo juntos, siempre agarrados de la mano. Bueno, siempre y cuando no tengan que decirse algo. Solo entonces se sueltan y se ponen a platicar con las manos. Beto es el más aplicado de la clase, la verdad. El profesor Beto le dio un cartel con el alfabeto de la lengua de señas mexicana y yo creo que en su casa ha de practicar mucho porque cada vez le sale mejor. Yo no lo sabía, pero mi papá le ha pedido a Edgar otro cartel igual. Tenía un plan bien pensado. Por eso se lo dio a Saúl. Esta historia continuará.